Bien, bienvenido nuevamente. También vamos a ver si se conectan los demás compañeros. Bueno, vamos a empezar con un tema que viene siendo, digamos, nuevo, podría decirlo así, pero prácticamente pues es continuación de lo que hemos venido trabajando en las últimas clases. Ese tema viene siendo dado para los cálculos en los cuales nosotros tenemos lo que viene siendo ¿cómo le puedo explicar? Nosotros tenemos lo que viene siendo temperatura, ¿verdad? Nosotros tenemos temperatura, lo cual pues nos va a hacer que permítame, que nuestra resistencia varíe, ¿verdad? Nuestra resistencia va a variar dependiendo del calor o del frío, ¿sí? Para, por lo tanto, vamos a estar trabajando con el coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura que viene dado con la, ahí está, la representante alfa, ¿bien? Alfa, ¿sí? El coeficiente de temperatura. Bueno, ¿qué es el coeficiente de temperatura? Una temperatura que puede estar, digamos, en promedio, ¿verdad? De una temperatura normal son los 20 grados centígrados, ¿sí?
20 grados centígrados. Cuando hay más calor o hay más frío, es ahí donde va a cambiar. Bueno, el coeficiente de temperatura de un conductor, vamos a hacer todos vamos a hacer el documento mientras vamos explicando. De un conductor es un parámetro que indica el aumento o la disminución que sufre su resistividad. Su resistividad específica por efecto de la temperatura. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que dependiendo de lo que viene siendo el frío o el calor, un material va a ser más conductivo o menos conductivo. Eso es lo que quiere decir prácticamente. Y es así, ¿verdad? Es así. Es por eso que muchas veces digamos, en los talleres de metal, digamos, donde se trabaja con alta temperatura, es que se debe utilizar un tipo de conductor en específico. Permítame. Por lo tanto, vamos a ver. En los metales, como ya sabemos, en los metales es donde nosotros vamos a tener conducción, ¿verdad? Donde nosotros vamos a tener por conducción. Dice, en los metales, este parámetro tiene un valor positivo. Tiene un valor positivo, lo que indica que al elevar la temperatura, del material, aumenta su resistividad. ¿Ya? Dice, al elevar la temperatura de un material, aumentará lo que viene siendo su resistividad. Por lo tanto, ya podemos deducir, ¿verdad? Que mientras más calor, va a conducir menos, ¿verdad? Sí. Para hacer el cálculo, como ya dije, nosotros debemos tener en cuenta siempre los 20 grados centígrados. Para calcular la resistividad que presenta cualquier temperatura o una temperatura diferente de los 20 grados. De los 20 grados centígrados se emplea la siguiente fórmula. Esta fórmula necesito que sí o sí la tengan muy presente. Voy a decir que, vamos a insertar una ecuación, lo que viene siendo el coeficiente de temperatura con respecto a la temperatura va a ser igual a la resistencia específica de cada conductor a los 20 grados centígrados, que fue una tabla que yo les mandé. Vamos a ver si se la mandé. Sí.
una tabla que está así con lapicero, ¿sí? Ahí dice temperatura a los 20 grados centígrados. ¿Sí? Temperatura a 20 grados centígrados. Ahí lo pueden encontrar. Eso va a estar multiplicado por lo que viene siendo 1 más lo que viene siendo alfa, que ya sabemos que es el 1 más alfa, 1 más alfa. ¿Dónde está? 1 más el coeficiente de temperatura multiplicado por la diferencia, ¿sí? La diferencia de la temperatura, ahí dice que la temperatura nueva, menos 20, ¿sí? ¿Y esos 20 de qué son? De los 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. Esta fórmula la vamos a tener muy bien presente, ¿verdad? Vamos a decir qué significa cada cosa. Dice, ¿dónde? Donde P sub T va a ser igual a resistividad a la temperatura deseada. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos P a los 20 grados centígrados. ¿Y qué significa esto? Pues viene siendo la resistividad de la resistividad específica del conductor a los 20 grados centígrados. ¿Qué viene siendo alfa? Alfa ya sabemos que viene siendo, alfa es lo que viene siendo, vamos a ver, el coeficiente de temperatura de cada material. No sé por qué me lo cambiaron. Ahí está. Alfa es el coeficiente de temperatura de cada material. Y T va a ser la temperatura a la que se desea calcular. Bueno, aquí ya tenemos lo que viene siendo nuestra fórmula, ¿verdad? Y ya tenemos lo que es los datos que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces, en base a esto, nosotros vamos a trabajar lo que viene siendo el tema del cambio de la temperatura, ¿verdad? Porque nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros tenemos diferente temperatura, pues nos va a ir cambiando lo que viene siendo la resistividad. Sí, el valor de la resistividad. Bueno, la resistividad, como ya lo había dicho, viene siendo el tema de qué tan conductivo va a ser nuestro conductor, ¿verdad? Prácticamente, ¿sí? Va a ser este cambio. Antes de pasar a los ejercicios, debemos tener muy en cuenta, ¿verdad? Que nosotros tenemos diferentes resistencias, ¿verdad? Diferentes resistencias específicas, las cuales lo vamos a ahorita para que lo tengan presente. Fueron estas, ¿no? Una tabla que le mandé, aquí miren. Esa va a ser la tabla que nosotros vamos a estar utilizando para determinar lo que viene siendo la temperatura, perdón, la resistividad cuando la temperatura varía. Siempre nosotros, como ya le dije, debemos tomar en cuenta los 20 grados centígrados como un punto, digamos, de referencia para la conducción, que prácticamente, pues, nuestros conductores
vienen dados a los 20 grados centígrados. Siempre, ¿verdad? Siempre. Pero, yo como ya dije, va a variar cuando nuestra temperatura cambie. ¿Sí? Va a variar cuando nuestra temperatura cambie. Va a ser más, como ya saben, va a cambiar, ¿verdad? Va a cambiar. Vamos a hacer algunos ejercicios. Voy a... Ahí está. Vamos a trabajar aquí. Dice, supongamos que tenemos una instalación al aire libre con un conductor eléctrico que tiene 100 metros de longitud y una sección de 2.5 milímetros. Vamos a ir apuntando nuestros datos. Esos ejercicios, pues yo los voy a colocar aquí para que ustedes lo tengan presente. Datos. 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 Dice que tenemos un cable eléctrico de 100 metros de largo. La longitud de ese cable va a ser de 100 metros. Cuando nosotros vamos haciendo esos ejercicios, es muy importante que al momento de ir leyendo, ir apuntando de una vez nuestros datos. Leemos una vez el ejercicio, ya después de haberlo leído, haberlo analizado, ya nos dedicamos a la selección de datos. Longitud me dice 100 metros de longitud, una sección de 2.5 milímetros cuadrados. 2.5 milímetros cuadrados. Dice, el cable en el invierno alcanza los 5 grados centígrados de temperatura. Temperatura en el invierno me dice que son de menos 5 grados centígrados. Permítame un momento. Perdón, se me está desconectando el internet. Sí, entonces, como yo venía diciendo, ¿verdad? Si nos damos cuenta de temperatura en el invierno, viene a los 5 grados centígrados, ¿verdad? Entonces va variando, ¿sí? De los 20 grados, que es donde nosotros estamos trabajando, donde nosotros tenemos nuestro parámetro, por así decirlo, y ahora tenemos una temperatura de menos 5 grados centígrados. Bueno, dice el ejercicio. Mientras que en el verano, a pleno sol, supera los 60 grados centígrados. Temperatura
en el verano, solo que permítame, quiero hacer algo aquí. Temperatura en el verano me dice que alcanza los 60 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, hay una variación de temperatura bastante, ahí sí que excesiva, ¿verdad? Pasar de los menos 5 grados, donde ya el agua está congelada, a pasar a los 60 grados, donde el agua está, bueno, todavía le falta un poco para hervir, ¿verdad? Pero 60 grados uno, o al menos yo no lo aguantaría, ¿verdad? Vamos a ver, ahorita estamos a una temperatura de, vamos a ver, estamos a una temperatura de 19 grados, ya en la realidad, y hay calor, ¿verdad? Se siente calor, al menos yo siento calor, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que va a variar bastante, va a variar bastante. Dice, se desea calcular la variación de la resistencia de dicho conductor entre el invierno y el verano, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que vamos a tener que calcular lo que viene siendo la variación, ¿verdad? Dice, solo quiero ver algo, quiero ver qué material se está utilizando. Se está utilizando cobre. Cobre, material, cobre, cobre. Ahora bien, la resistencia específica del cobre, yo le pongo aquí, de hecho lo voy a poner aquí, la cobre. La resistividad específica del cobre es igual a 0.0178. La resistencia específica del cobre a los 20 grados centígrados, ¿sí? 20 grados centígrados, que era lo que nosotros habíamos trabajado en unos ejercicios anteriores, ¿verdad? Cuando calculábamos la caída de tensión. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a calcular primero que nada el nuevo, así que prácticamente el nuevo, la nueva temperatura, ¿verdad? Vamos a calcular la nueva temperatura. Vamos a ver. Nosotros vamos a tener la temperatura en el invierno, la resistencia específica del conductor a los menos 5 grados centígrados que corresponde al invierno va a ser igual a, vamos a tener nuestra fórmula presente, donde nos dice que vamos a tener la resistencia específica del conductor a los 20 grados centígrados, multiplicado por 1 más alfa. Perdón si se me te corta la señal, se está fallando bastante. Bueno, igual voy a subir este documento. Bueno, entonces, ¿cuál dice que viene siendo? Vamos a tener lo que viene siendo alfa, ¿verdad? Alfa. Alfa multiplicado por el cambio de la temperatura. El cambio de la temperatura, menos 20 grados centígrados. Menos 20 grados centígrados. ¿Sí? ¿Algo más? No, listo. Bien, ¿cómo vamos a tener? Vamos a aplicar esta fórmula. Primero que nada, vamos a determinar cuál va a ser ahora nuestra nueva resistencia específica. Ahora vamos a tener una nueva resistencia específica. Vamos a decir que la temperatura, perdón, el coeficiente la resistencia específica, perdón, a los menos 5 grados centígrados. 5 grados centígrados, tengo aquí mis grados,
va a ser igual a la temperatura del material, perdón, la resistencia específica del material a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Y cuál viene siendo eso? Pues viene siendo lo que es 0.178. 0.0178. ¿Sí? Eso va a multiplicar a 1 más alfa. Alfa me hizo falta aquí colocarlo, permítame. Alfa en este caso viene siendo, también va dando, también se lo mandé en esa tabla. Alfa o el coeficiente de temperatura, alfa el coeficiente de temperatura, va a ser igual a lo que es 0.0040. Cuando usted mire esto, ese símbolo Kelvin, vea, si usted mira lo que viene siendo 0,0040, no vaya a pensar que aquí se confundieron. No, lo que pasa es que ya después es mejor trabajar con lo que viene siendo coma, a qué punto, ¿verdad? Yo lo voy a dejar como coma para que se vaya acostumbrando una vez. De hecho, voy a cambiar esto una vez también por coma. Esta es una coma decimal, por decirlo así. Una coma decimal. Ahí está. Ese es nuestro coeficiente de temperatura. Bueno, entonces vamos a aplicarlo aquí. Más 0,0040 multiplicado por la nueva temperatura. ¿Cuál es ahora la nueva temperatura? Menos 5 grados. Menos 5 grados centígrados. Menos lo que viene siendo, parece un poquito más grande, menos, vamos a ver, ¿dónde está? Menos 20 grados centígrados, ¿verdad? 20 grados centígrados. Seguir resolviendo, por lo tanto, y aquí, al momento de hacer la operación, vamos a tener que la nueva resistencia específica a los menos 5 grados Celsius va a ser igual a, era aquí el cálculo me dio 0,160 y 102 ohmios. ¿Sí? Entonces aquí nosotros lo que calculamos viene siendo la resistencia específica del material cuando nos va a variar la temperatura a 5 grados Celsius. Sabiendo esto, mire, si nos damos cuenta aquí, el coeficiente perdón, la resistencia específica del material varió de los 0,178 a los 0,100, vamos a ver, 0,162. Entonces nos damos cuenta que tiene menos resistencia, ¿verdad? Tiene menos resistencia, por lo tanto va a conducir más. Y ahí nos damos cuenta que lo que decíamos, ¿verdad? Que si nosotros aumentamos la temperatura, va a conducir menos. Si nosotros reducimos la temperatura, va a conducir más, ¿verdad? Y aquí nos estamos dando cuenta de eso. Porque mientras menos resistencia tenga, más va a conducir. Más va a conducir. Selvi, no sé si tú ya se me escucha como entrecortado. Como profe, ¿Sí, Selvi, lo escucho? profe habló. Sí, no sé si todavía se me escucha entrecortado. Algo así, profe. Ah, sí. Este, eh, bueno, creo que por el momento mejor vamos a dejar aquí la clase, Sandy, y vamos a terminar el ejercicio en la siguiente clase porque están cortando mucho la señal. Pero mientras tanto ya tenemos una parte del ejercicio. Entonces voy a borrar esto, pero ahí sí, para tenerlo presente donde nos habíamos quedado. Vamos a dejarlo aquí por el día de hoy, Sandy, y mañana vamos a culminarlo, ¿verdad? Vamos a ver, todavía nos hace falta calcular la resistencia específica cuando tenemos 60 grados. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que va a ser más resistencia, por lo tanto va a ser menos conductivo. Mañana, porque se me están cortando mucho.
Entonces, Sevin, pase feliz tarde. No sé si ya tenía alguna duda, que no sé si me escuchó de verdad. Pero, profe, feliz día. Gracias, Sevin.